La escena se abre en una casa silenciosa del sur de la Ciudad de México. Es temprano. El sol apenas empieza a filtrarse entre las cortinas y a iluminar las fotografías que cuelgan en las paredes. En una de ellas, una joven Victoria Rufo sonríe con timidez, su mirada llena de esperanza, vestida con un modesto conjunto de los años 70. Al lado, una imagen reciente muestra a la misma mujer, pero ahora con el rostro de una actriz consagrada. Elegante, madura, serena. En el contraste entre esas dos fotos, se resume una vida entera. Una historia de luces, lágrimas, cámaras y silencios. A los 63 años, Victoria Rufo ha decidido hablar. Y lo hace no como la estrella que todos conocen, sino como la mujer que durante décadas aprendió a sobrevivir en un mundo donde el amor y la fama a menudo se confunden. Él es el único que pudo hacerlo conmigo, confiesa con voz baja, casi como si se hablara a sí misma. La frase resuena con una mezcla de nostalgia y aceptación. ¿Qué quiso decir exactamente? ¿Quién fue ese él? No hay una respuesta inmediata. Lo que sí hay es una certeza. Detrás de esas palabras se esconde una historia de vulnerabilidad, redención y descubrimiento personal. Infancia y orígenes. Una niña que soñaba con escapar. Victoria Eugenia Guadalupe Martínez del Río Moreno Rufo. Nació el 31 de mayo de 1962. En una familia de clase media del entonces Distrito Federal. Desde pequeña mostró un carácter sensible y curioso. Su madre, doña Guadalupe, era una mujer fuerte y protectora, mientras que su padre, un hombre reservado, alentaba en silencio las inquietudes artísticas de su hija. No había lujos, pero sí valores, respeto, disciplina y trabajo. Cuenta la propia Victoria que su infancia no fue fácil. No vivió carencias extremas, pero sí un sentimiento constante de responsabilidad. Desde niña supe que tenía que valerme por mí misma, recordaría años después. Mi mamá me enseñó que la vida no siempre te aplaude, pero igual tienes que dar lo mejor. Ese sentido de deber marcó su carácter. Seria, concentrada, con una madurez que desentonaba entre las niñas de su edad. En la escuela destacaba por su memoria y su capacidad para recitar poemas o representar pequeñas escenas en los festivales escolares. Lo que comenzó como un juego pronto se convirtió en vocación. A los 16 años, Victoria decidió intentar suerte en la televisión, un mundo dominado por nombres grandes y pasiones intensas. Su belleza clásica, su cabello negro y su mirada intensa llamaron la atención de los productores de Televisa. Pero más allá de la apariencia, lo que realmente impresionaba era su entrega. No necesitaba ser dirigida 2 veces, absorbía cada indicación como una esponja. Los primeros pasos en la televisión, una carrera que despegó sin permiso. A finales de los años 70, la televisión mexicana vivía una época dorada. Las telenovelas comenzaban a exportarse a todo el continente, y los rostros femeninos se convertían en íconos populares. En ese contexto, una adolescente llamada Victoria Rufo comenzó a aparecer en papeles pequeños, casi anecdóticos. Su debut oficial fue en Conflictos de un médico, pero pronto empezó a figurar en producciones más relevantes. No pasó mucho tiempo antes de que su presencia se volviera magnética. Tenía algo que las cámaras amaban, una mezcla de inocencia y determinación, de dulzura y orgullo. El público la notó, los productores también. A los 21 años protagonizó su primera gran telenovela, La Fiera, 1983, junto a Guillermo Capetillo. El éxito fue inmediato. Su rostro se volvió omnipresente, en revistas, en carteles, en los corazones de millones de espectadores que veían en ella a la mujer ideal. Fuerte pero sensible, hermosa pero sufrida. Yo no sabía lo que estaba pasando, confesó una vez. De pronto no podía salir a la calle sin que la gente me reconociera. Y aunque agradecía ese cariño, también sentía miedo. Miedo de no estar a la altura. Ese miedo, sin embargo, nunca se tradujo en debilidad.
Victoria transformó la presión en energía creativa. Comenzó a estudiar técnicas de actuación, a observar a sus compañeros, a perfeccionar su lenguaje corporal. Aprendió que cada lágrima debía tener un motivo, cada mirada una intención. Y así, poco a poco, construyó el estilo que la definiría por décadas. Un drama contenido, elegante, donde el dolor se expresa más con los ojos que con los gritos. El nacimiento de un ícono, la reina del melodrama. Con los años, Rufo consolidó una carrera impresionante. Simplemente María, Vivo por Elena, Corona de lágrimas, La madrastra, Abrázame muy fuerte. Cada producción reforzaba su imagen como la heroína por excelencia del melodrama latinoamericano. Pero esa corona de reina también pesaba. La industria esperaba de ella perfección absoluta, la mujer que nunca envejece, que nunca se equivoca, que siempre llora con dignidad. En ese proceso, Victoria comenzó a sentir que la actriz se estaba comiendo a la mujer. Durante mucho tiempo no sabía dónde terminaba el personaje y dónde empezaba yo, dijo en una entrevista de 2021. La gente me veía sufrir en pantalla y pensaba que esa era mi vida. A veces lo era, a veces no. Pero en ambos casos, las lágrimas eran reales. Y lo eran. Porque la Rufo que lloraba por amores imposibles o hijos perdidos no solo actuaba, recordaba. Recordaba los dolores de su propia vida, las decepciones, las pérdidas, las traiciones. Esa conexión emocional fue lo que la hizo tan auténtica ante el público. No interpretaba el sufrimiento, lo revivía. El público se identificó con ella porque representaba algo universal, la capacidad de resistir. Victoria Rufo se convirtió en símbolo de la mujer que cae y se levanta, que llora pero no se rinde, que ama aunque duela. En cada lágrima televisiva había una lección de vida, un eco de su propia experiencia. La soledad detrás del aplauso. Pero el éxito, como suele ocurrir, tuvo un precio. La fama la rodeó de luces, pero también de sombras. La televisión te da mucho amor, pero no siempre el que necesitas, reflexiona. Hay días en que todos te saludan y noches en que nadie te acompaña. En los años 90, cuando ya era una estrella consolidada, Victoria comenzó a sentir el peso de esa dualidad. Había alcanzado todo lo que una actriz podía desear: fama, reconocimiento, estabilidad económica. Pero en el plano personal, la historia era distinta. La gente cree que porque uno sale en la tele tiene la vida resuelta, dijo alguna vez. Y no. A veces somos los más confundidos. Fue durante esa etapa que conoció a Eugenio Derbez, el carismático comediante que cambiaría su vida para siempre. Su historia de amor sería tan apasionada como tormentosa, pero eso pertenece a otro capítulo. Lo que importa ahora es entender que, incluso en el auge de su carrera, Victoria seguía buscando algo más profundo, una conexión que la hiciera sentir viva más allá del aplauso. El espejo del tiempo, de estrella a mujer consciente. Hoy, cuando se mira al espejo, Victoria no ve a la heroína de la pantalla. Ve a una mujer que sobrevivió, a una madre, a una esposa, a una hija que perdió y a una actriz que aprendió que el dolor también puede ser arte. A los 63 años ya no me asusta envejecer, dice con una sonrisa. Me asusta no sentir. Esa frase resume su nueva filosofía de vida. Después de décadas interpretando a mujeres que vivían para los demás, Rufo ha decidido vivir para sí misma. He sido mamá, esposa, trabajadora incansable, pero ahora quiero ser simplemente Victoria. Quiero levantarme sin pensar en un guión, sin ponerme una máscara. La actriz reconoce que el paso del tiempo le ha dado una serenidad que antes no tenía. Cuando eres joven, todo es urgencia. Amar, triunfar, demostrar. Con los años entiendes que el verdadero éxito es tener paz. Esa paz, sin embargo, no llegó sola. Fue el resultado de años de introspección, de silencios y reconciliaciones internas. En varias entrevistas recientes,
Rufo ha confesado que su mayor transformación vino cuando aceptó que no podía controlar todo. Durante mucho tiempo quise ser perfecta, pero la perfección cansa. Hoy abrazo mis errores, mis arrugas, mis miedos. Son parte de mí. La confesión que lo cambió todo. Fue en una de esas conversaciones íntimas, grabadas para un documental sobre su vida, donde pronunció la frase que conmocionó a sus seguidores: «Él es el único que pudo hacerlo conmigo». El equipo de producción quedó en silencio. Victoria miró a la cámara con los ojos húmedos, pero sin romper su compostura. Nadie se atrevió a preguntarle de inmediato a quién se refería. Ella respiró hondo y añadió: «Solo una persona logró romper mi coraza, hacerme sentir vulnerable, y eso no se olvida nunca». Las redes sociales explotaron. Algunos especularon que hablaba de Derbez, otros que se refería a un amor secreto. Pero quienes la conocen bien aseguran que esa frase tiene un significado más espiritual que romántico. Podría referirse a alguien que la comprendió profundamente, o incluso a la propia vida, ese él abstracto que la desafió a ser fuerte. Quizás hablaba del destino, opinó una amiga cercana. Victoria no suele hablar de hombres, pero sí del amor en todas sus formas. Amor por sus hijos, por su trabajo, por la vida. Tal vez ese él sea el amor mismo. Sea como sea, la confesión marcó un antes y un después. No solo porque revelaba una faceta más humana de la actriz, sino porque demostraba que incluso las mujeres más fuertes guardan una herida que las define. Una mujer frente al mundo. En el fondo, el mensaje de Victoria Ruffo no es una historia de romance, sino de autenticidad. Es la historia de una mujer que aprendió que no hay debilidad en mostrar las cicatrices, que el verdadero valor está en reconocer que alguien o algo te cambió para siempre. Hay personas que llegan a tu vida solo para enseñarte que puedes amar sin perderte, dice. Y cuando se van, te dejan la versión más fuerte de ti misma. A los 63 años, Rufo se encuentra en una etapa de reconciliación, con su pasado, con sus errores, con su fama. Ya no necesita demostrar nada. Sus premios, sus décadas de trabajo y el cariño del público son prueba suficiente. Pero más allá de todo eso, su mayor logro ha sido mantener su esencia intacta. La niña que soñaba con actuar sigue viva dentro de ella, solo que ahora entiende que no necesita ser perfecta para ser amada. Su belleza, más allá de los años, sigue siendo la de una mujer que ha vivido intensamente, que ha amado sin miedo y que, al final del día, se mira al espejo y se reconoce completa. Entre amores, heridas y silencios. Hay historias de amor que se escriben a gritos y otras que se murmuran en silencio. En la vida de Victoria Ruffo, ambas coexistieron. Su biografía sentimental está marcada por la pasión, el desencanto y una profunda necesidad de equilibrio. Amar, para ella, nunca fue un acto trivial. Fue una forma de resistencia, de afirmarse ante el mundo, de demostrarse que detrás de la actriz había una mujer capaz de sentir con toda el alma. A los ojos del público, Victoria era la heroína perfecta, sufrida, fiel, fuerte. Pero en la intimidad, su corazón atravesó batallas que pocas cámaras lograron captar. En cada relación, en cada despedida, fue dejando una parte de sí misma, y cuando el amor se fue, quedó el silencio. Ese silencio que, con los años, se transformó en sabiduría. El amor que la cambió todo. Corría la década de los 90 cuando Eugenio Derbez entró en la vida de Victoria. Él, un comediante en pleno ascenso, conocido por su humor irreverente, su inteligencia y su energía inagotable. Ella, la reina indiscutible del drama televisivo. Dos universos opuestos que, por alguna razón misteriosa, se reconocieron y se atrajeron con la fuerza de lo inevitable. Se conocieron en una fiesta organizada por colegas del medio. Victoria, entonces, en la cúspide de su fama, no era mujer de flirtear fácilmente. Su carácter reservado contrastaba con el desparpajo de Derbez,
que la observaba fascinado. Esa noche ella no necesitó hablar. Recordaría él años más tarde. Su mirada lo decía todo. Fuerza, misterio, una dulzura que no esperaba. Entre ellos surgió algo inmediato, una chispa eléctrica, una curiosidad mutua que pronto se convirtió en afecto. Comenzaron a salir en secreto, evitando a la prensa. No querían titulares, querían conocerse sin máscaras. Pero era imposible mantener su amor en la sombra por mucho tiempo. Los fotógrafos los descubrieron y el romance se convirtió en noticia nacional. México entero seguía los pasos de aquella pareja improbable, la diva del melodrama y el genio de la comedia. En apariencia, eran el fuego y el agua, pero en la realidad, compartían una misma esencia, la necesidad de ser comprendidos. En 1992, su relación alcanzó un punto culminante con la llegada de su hijo, José Eduardo. Para Victoria, aquel momento fue uno de los más luminosos de su vida. Ser madre me completó, diría años después. Sentí que por fin tenía un motivo verdadero para todo lo que hacía. Sin embargo, detrás de esa felicidad, comenzaban a gestarse grietas invisibles. Las diferencias de temperamento, los compromisos laborales y la presión mediática fueron minando la relación. Mientras Eugenio buscaba expandir su carrera en la comedia, Victoria seguía atrapada en el ritmo intenso de las telenovelas. Vivían bajo el escrutinio constante de los medios, que no perdonaban ni un gesto, ni un silencio. La ruptura que se volvió herida pública. El amor se desgastó lentamente, como una vela que se apaga sin que nadie note el momento exacto. Lo que antes era complicidad, se transformó en reproches. Lo que fue pasión se volvió distancia. Derbez, creativo y libre, necesitaba espacio. Rufo, estructurada y protectora, necesitaba estabilidad. Dos necesidades opuestas que chocaron hasta romperse. La separación llegó acompañada de polémica. Hubo malentendidos, rumores y declaraciones que los enfrentaron ante la opinión pública. El matrimonio civil, los papeles, los permisos, cada detalle se convirtió en materia de debate. Y mientras la prensa hacía leña del árbol caído, Victoria intentaba mantener la calma. Fue una época durísima, confesó tiempo después. No solo por el fin del amor, sino porque todo el país opinaba sobre mi vida. Perdí la privacidad, y eso duele más que cualquier ruptura. En aquella tormenta, se refugió en su hijo. José Eduardo se convirtió en su razón para seguir adelante. Me prometí que no iba a derrumbarme frente a él. Si me veía fuerte, aprendería a hacerlo también. La actriz volcó toda su energía en el trabajo. La madrastra y corona de lágrimas se convirtieron en válvulas de escape emocional. En esas historias, Victoria lloraba lo que no podía llorar en casa. Los guiones le ofrecían la catarsis que la vida le negaba. En cada escena dramática hay un pedazo de mi historia, admitiría más tarde. Las cámaras fueron mis confidentes. Años después, Derbez también reconocería sus errores. Éramos muy jóvenes, y el amor no basta cuando no se sabe comunicar. La admiré siempre. Es una mujer increíble. La reconciliación emocional entre ambos tardó en llegar, pero llegó. Hoy mantienen una relación cordial, unida por el cariño hacia su hijo. Esa madurez no fue instantánea. Durante años, Victoria cargó con resentimientos y heridas no cerradas. Se sintió juzgada, incomprendida, traicionada. Perdonar fue mi mayor desafío, confesó. No por él, sino por mí. El rencor es una cadena que te mantiene prisionera. Los años del silencio. Tras el escándalo mediático, Victoria eligió el silencio. No concedía entrevistas, no respondía a ataques, no alimentaba rumores. El silencio me salvó, dijo una vez. Aprendí que no todo se explica. Hay cosas que solo el tiempo puede poner en su lugar. Ese tiempo llegó con la calma de los años 2000. Mientras Derbez seguía construyendo su imperio en la comedia, Rufo encontró un nuevo rumbo. En 2001 contrajo matrimonio con Omar Fayad,
político hidalguense que más tarde llegaría a ser gobernador del estado de Hidalgo. Con él, formó una familia sólida, alejada del ruido de los sets y los flashes. Fayad representó para Victoria algo distinto: estabilidad y respeto. No era un hombre del espectáculo, sino alguien que comprendía su necesidad de espacio y serenidad. Juntos tuvieron 2 hijos, Anuar y Vicky, y construyeron un hogar que se convirtió en su refugio. Con Omar aprendí que el amor no siempre tiene que doler, comentó con sinceridad. A veces el verdadero amor es el que te deja ser. Durante los primeros años de su nuevo matrimonio, Rufo redujo sus apariciones públicas. Se concentró en la maternidad y en proyectos selectos. Su prioridad ya no era la fama, sino la armonía familiar. Los aplausos son hermosos, pero no te abrazan en la noche, dijo con una sonrisa. Sin embargo, aunque había encontrado equilibrio, en su interior seguía existiendo una pequeña sombra. Esa sombra tenía que ver con la mujer que fue y con las heridas que aún no terminaban de cicatrizar. En entrevistas recientes, Rufo ha admitido que los primeros años de su matrimonio con Fayad fueron también un proceso de reconstrucción emocional. Aprendí a confiar otra vez. Aprendí que no todos los hombres te hieren y que una puede volver a amar sin miedo. Las lecciones del amor. A lo largo de su vida, Victoria Rufo ha entendido que el amor tiene muchas formas y que no todas son románticas. El amor más importante es el propio, afirma. Sin él, cualquier relación se vuelve dependencia. Esa reflexión no vino de libros, sino de experiencias. En su juventud, Rufo era una mujer apasionada, de emociones absolutas. Daba todo sin reservas. Cuando amo, me entrego por completo. Pero eso me hizo perderme varias veces. Su historia con Derbez le enseñó los límites de la entrega. Su relación con Fayad, los valores de la paciencia. Entre ambos hombres, Victoria encontró 2 espejos distintos de sí misma: la artista que necesita sentir para crear y la mujer que busca paz para vivir. En mis telenovelas aprendí a llorar por otros. En la vida, aprendí a llorar por mí, confiesa. El amor, dice, ya no le asusta. Tampoco el desamor. Todo forma parte de la vida. El problema es cuando uno se niega a sentir. Yo ya no me niego a nada. Si tengo que llorar, lloro. Si tengo que reír, río. Si tengo que decir, te amo, lo digo. Porque no sé si mañana estaré aquí. El eco de la confesión. Cuando Rufo pronunció la frase, él es el único que pudo hacerlo conmigo, muchos pensaron que se refería a Eugenio Derbez. Otros aseguraron que hablaba de Omar Fayad. Pero quizás la verdad sea más compleja. Quizás ese él sea la suma de todos los hombres que pasaron por su vida, de todas las lecciones aprendidas, de todos los momentos en los que el amor la desarmó. Victoria no ha querido aclararlo. No tengo por qué hacerlo. Hay cosas que solo se entienden si se han vivido. Y tiene razón. Lo importante no es quién, sino qué. ¿Qué fue lo que ese él hizo con ella? Tal vez la hizo volver a creer. Tal vez la hizo romper su propio silencio. Tal vez le recordó que aún podía sentir. Esa confesión, pronunciada con la calma de quien ya no teme, resume su evolución. A los 63 años, Rufo ha pasado de ser la mujer que actuaba el dolor a ser la mujer que lo comprende. Ahora sé que cada lágrima tenía un propósito, dijo en una charla reciente. Ninguna fue en vano. El amor que duele también te enseña a amar mejor. La reconciliación con el pasado. En los últimos años, Victoria ha demostrado una madurez emocional admirable. Ya no habla del pasado con rencor, sino con gratitud. Todo lo que me pasó me trajo hasta aquí. Si no hubiera vivido esas experiencias, no sería quien soy. La actriz se mantiene cercana a sus 3 hijos, a quienes considera su mayor orgullo. José Eduardo, hoy también actor, ha hablado públicamente del vínculo con su madre. Mi mamá es increíble, es fuerte, pero también muy dulce. Siempre estuvo ahí
incluso cuando las cosas eran difíciles. Esa relación representa para Victoria el verdadero legado del amor, no lo que se pierde, sino lo que se transforma. Mis hijos me enseñaron que el amor no es un final feliz, sino una forma de vida. En su madurez, Rufo ha recuperado también la amistad con Derbez. Han sido vistos juntos en eventos familiares, riendo y compartiendo anécdotas. El tiempo cura más que cualquier palabra, dice ella. Lo importante es que hoy podemos mirarnos sin dolor. El silencio como fortaleza. Durante mucho tiempo, los medios interpretaron su silencio como orgullo o frialdad. Pero la realidad es otra. El silencio de Victoria fue su forma de sanar. Callar no siempre es debilidad. A veces es la única manera de conservar la paz. Lejos de los reflectores, Rufo aprendió a disfrutar de los pequeños placeres. El café por la mañana, las caminatas con sus perros, los domingos en familia. La mujer que alguna vez vivió de los aplausos, ahora encuentra plenitud en el anonimato. Después de tantos años, entiendo que el amor verdadero no es el que te hace sentir mariposas, sino el que te da tranquilidad, reflexiona. Si una persona logra eso contigo, ya te ha dado todo. Quizás por eso su frase, Él es el único que pudo hacerlo conmigo, ¿encierra tanta verdad? No habla de pasión efímera, sino de transformación. Habla de alguien o algo que consiguió lo que nadie más. Hacer que la mujer detrás de la actriz se sintiera plena. El amor después del amor. El paso de los años no ha apagado en Victoria la capacidad de soñar. Aunque evita hablar de su vida privada, sus amigos más cercanos aseguran que sigue creyendo en el amor. No en el amor juvenil de los impulsos, sino en el maduro, el que se construye con paciencia y ternura. Cuando tienes mi edad, dice riendo, ya no buscas príncipes azules, buscas paz, risas y alguien que sepa escuchar. Esa filosofía la ha llevado a disfrutar más de sí misma. Viaja, lee, medita y comparte tiempo con sus hijos. Se mantiene activa en la televisión, pero ahora elige proyectos que la inspiren, no que la desgasten. Ya no tengo que demostrar nada. Quiero divertirme, contar historias que me toquen el alma. En los foros, sus compañeros notan el cambio. Antes era muy estricta consigo misma, cuenta un productor. Ahora se permite disfrutar. Sonríe más, improvisa, se ríe de los errores. La actriz que antes lloraba por amor, ahora ríe por la vida. Y en esa risa hay una libertad que no se aprende en los guiones. La mujer detrás de la actriz, entre la calma, la familia y la fe. Cuando el telón se baja y las luces se apagan, lo que queda no es la fama ni la gloria. Lo que queda es la mujer que camina descalza por su casa, que prepara café al amanecer, que revisa fotos viejas y sonríe al recordar. Así vive hoy Victoria Rufo, lejos del ruido del espectáculo, en un equilibrio que le costó años construir. A los 63 años, la reina del melodrama ha encontrado un tesoro que en su juventud no conocía: la serenidad. No veremos a la actriz, sino a la mujer real, madre, esposa, amiga, creyente. Una mujer que, tras vivir amores tormentosos y éxitos inalcanzables, ha aprendido que la vida verdadera ocurre en los momentos pequeños, no en las alfombras rojas, sino en la mesa del desayuno. Las mañanas de Victoria. El día de Victoria comienza temprano. Se despierta antes de las 7, incluso cuando no tiene grabaciones. El hábito, dice, es una forma de disciplina y también de paz. Me gusta sentir que el día me pertenece desde el primer minuto. Prepara su café negro, sin azúcar, y se sienta en el jardín a leer las noticias. No revisa las redes sociales. Prefiere los periódicos impresos. La pantalla no huele a tinta ni a realidad, bromea. En el silencio de la mañana conversa con sus perros, compañeros fieles que la siguen a todas partes, y a veces con sus pensamientos. A esta edad una empieza a hablar con su alma, confiesa riendo. Le gusta la rutina sencilla, cuidar sus plantas, cocinar, organizar los cajones de recuerdos que guarda desde hace décadas.
En ellos hay fotografías de sus primeros sets, cartas de fans y dibujos que sus hijos le hacían cuando eran pequeños. Cada uno es una cápsula de tiempo. Antes guardaba estos recuerdos por nostalgia. Ahora los guardo por gratitud. Me recuerdan lo lejos que he llegado y lo mucho que he vivido. La madre que no necesitó guión. Si algo define a Victoria Rufo más allá de la actuación, es su papel como madre. Desde el nacimiento de José Eduardo Derbez, la maternidad ha sido el eje que guía su vida. Mis hijos me salvaron, dice con firmeza. Ellos me dieron razones cuando todo lo demás se tambaleaba. Cuando José Eduardo era pequeño, Victoria trabajaba hasta 16 horas diarias. En las pausas entre escenas, llamaba a casa para asegurarse de que todo estuviera bien. Había días en los que llegaba a las 2 de la mañana y él ya dormía. Me sentaba junto a su cama solo para verlo respirar. Con el tiempo, aprendió a equilibrar las responsabilidades. Cuando nacieron sus mellizos, Anwar y Vicky, fruto de su matrimonio con Omar Fayad, decidió reducir su carga laboral. No quería que crecieran viéndome solo por televisión. Quería estar presente. A diferencia de muchas estrellas que delegan la crianza, Rufo participó activamente en cada etapa. Iba a las juntas escolares, cocinaba los desayunos y asistía a los festivales. Mi mayor éxito no está en los ratings, sino en mis hijos. Si ellos están bien, yo estoy en paz. José Eduardo, hoy actor y comediante, heredó parte de su carisma. Mi mamá es un ejemplo de fuerza, ha dicho él. Nunca se rindió, ni siquiera cuando el mundo parecía en su contra. Esa complicidad entre ambos ha sido visible en entrevistas y programas. Se ríen, se lanzan bromas, pero también se protegen. Es un amor sin condiciones, forjado en la adversidad. José Eduardo fue mi compañero de vida mucho antes de que entendiera lo que eso significaba, dice Victoria. Crecimos juntos, los dos aprendiendo lo que era ser familia. El amor maduro con Omar Fayad. La historia de amor entre Victoria y Omar Fayad no comenzó como un cuento de hadas, sino como una coincidencia. Se conocieron en un evento social en 1997. Él era un político carismático. Ella, una actriz en pleno renacimiento personal. Entre ellos hubo respeto inmediato y un interés genuino por conocerse sin máscaras. Omar no me vio como la actriz famosa, me vio como una mujer normal, con defectos y cansancio. Cuenta. Esa mirada la desarmó. Por primera vez, no sintió la presión de ser perfecta. Su relación creció lejos de los reflectores. Se casaron en 2001 en una ceremonia discreta, acompañados solo por familiares y amigos cercanos. Desde entonces, su unión ha resistido los desafíos del tiempo y de la exposición mediática. El secreto fue darnos espacio, dice Victoria. Yo respeto su carrera, él respeta la mía. No intentamos cambiar al otro Fayad, hombre reservado y pragmático. Ha sido su sostén emocional. Omar es mi punto de equilibrio. Cuando todo a mi alrededor se vuelve caótico, él es mi calma. Juntos han construido un hogar en el que reina la normalidad. No hay glamour excesivo ni protocolos de estrella. Los fines de semana cocinan juntos o se reúnen con amigos de toda la vida. No necesito más. La felicidad está en las cosas simples. Una charla, una cena, una tarde tranquila. La espiritualidad y la fe. Pocos saben que Victoria es una mujer profundamente espiritual. No suele hablar de religión, pero su fe ha sido un pilar en los momentos difíciles. Dios siempre fue mi refugio. Cuando nadie más escuchaba, yo hablaba con Él. Durante las crisis más duras, la separación de Derbez, las presiones del trabajo, los rumores injustos, encontraba consuelo en la oración. No pedía milagros, pedía fortaleza. Con los años, desarrolló una relación más íntima con la espiritualidad. Asiste a misa con regularidad, pero también medita y practica la gratitud diaria. Cada día agradezco 3 cosas antes de dormir. A veces son pequeñas: el sol, una llamada, una risa, pero me recuerdan que la vida sigue siendo bella. Esa fe la ha ayudado a perdonar y a soltar.
Aprendí que no se puede vivir con resentimiento. El perdón no es olvidar, es liberarse. La fama desde la distancia. En su juventud, la fama era una montaña rusa. Luces, cámaras, entrevistas, giras, presión constante. Hoy la observa con una mezcla de ternura y cansancio. La fama es un animal difícil de domar. Si te dejas, te devora. En la actualidad, Victoria elige cuidadosamente sus proyectos. Acepta solo aquellos que le apasionan o que transmiten mensajes positivos. Ya no me interesa ser la protagonista de todo. Me interesa disfrutar de lo que hago. En los foros es tratada con respeto reverencial. Las generaciones jóvenes de actores la ven como una leyenda viva. Trabajar con Victoria es una lección, dicen muchos. Es profesional, pero también humana. Nunca se olvida de saludar, de escuchar, de aconsejar. Ella, en cambio, no se siente leyenda. Soy una trabajadora más, solo tengo más años de experiencia y más arrugas, dice entre risas. Su relación con la fama se volvió más saludable. Antes creía que debía mantener una imagen impecable. Hoy sé que la perfección aburre. Prefiero ser auténtica, y lo es. Habla con sencillez, se ríe de sus propios errores, y no teme mostrarse sin maquillaje en redes. La gente me conoce desde joven. ¿A quién quiero engañar? Envejecer es un privilegio. Las heridas que la hicieron fuerte. No todo ha sido calma en los últimos años. La pérdida de seres queridos, la enfermedad de amigos y los inevitables golpes del tiempo la han confrontado con su fragilidad. La vida te enseña que nada está garantizado. Lo único seguro es el cambio. En una entrevista reciente, Rufo habló sobre la soledad. No le tengo miedo. A veces es necesaria. Es cuando más me encuentro. Esa aceptación no significa resignación, sino madurez. La mujer que antes lloraba por amor, ahora se emociona por un atardecer. El dolor me enseñó a valorar lo sencillo. No todo tiene que ser épico para ser hermoso. Cuando le preguntan si se arrepiente de algo, responde, de nada, porque incluso mis errores me llevaron a algo bueno. El paso del tiempo, que para muchos artistas es un enemigo, para ella es un maestro. Las arrugas no son un castigo, son mi historia escrita en la piel. La relación con el público. A pesar de su discreción, Victoria mantiene una conexión profunda con sus fans. Recibe cartas, mensajes y regalos de todas partes del mundo. Algunos le agradecen por haberles dado fuerza a través de sus personajes. Otros le confiesan que crecieron viéndola. Ese cariño es mi mayor recompensa, porque significa que lo que hice tuvo sentido. En eventos públicos, su presencia provoca emoción. Las mujeres la abrazan y le dicen, «Usted me enseñó a resistir». Ella sonríe, consciente de que su imagen trascendió la pantalla. Si mi trabajo ayudó a alguien a sentirse menos solo, entonces valió la pena. Rufo entiende que su papel en la cultura mexicana va más allá del entretenimiento. Representa la figura de la mujer fuerte, sufrida, pero resiliente. Durante años, me identifiqué tanto con mis personajes que terminé creyendo que debía ser siempre fuerte. Ahora sé que también tengo derecho a caerme. El equilibrio interior. Encontrar la paz no fue sencillo. Tuve que desaprender muchas cosas, admite. Tuve que aceptar que no puedo controlar todo. Hoy practica yoga, lee sobre filosofía oriental y cuida su salud mental. Crecí en una generación que no hablaba de emociones. Nos enseñaron a callar, a aguantar. Pero llega un punto en que el alma te pasa factura. Esa apertura emocional la ha hecho más empática. Cuando una fan me dice que sufre, le escucho de verdad. No desde la actriz, sino desde la mujer que también ha sufrido. Su vida ahora se basa en 3 principios: agradecer, aceptar y amar. No necesito más, dice con una sonrisa serena. El legado de una reina, el arte, la memoria y la verdad del amor. Hay artistas que desaparecen con el tiempo, devorados por el olvido. Y hay otros, muy pocos,
que se convierten en parte de la memoria colectiva, en símbolos de una generación, en espejos donde el público se reconoce. Victoria Ruffo pertenece a esta segunda estirpe. Su nombre ya no es solo el de una actriz, es el de una emoción. Durante más de 4 décadas, su rostro ha habitado los hogares de millones de latinoamericanos. Ha sido madre, esposa, víctima, heroína, mártir y, sobre todo, mujer. Cada lágrima suya en pantalla fue un eco de las lágrimas de miles de espectadoras que se veían reflejadas en su historia. Pero detrás de los focos y los guiones, existe una verdad más profunda. La de una mujer que aprendió a vivir sin máscaras, que convirtió el dolor en arte y el arte en consuelo. La reina del melodrama. Hablar de Victoria Ruffo es hablar de una época dorada de la televisión mexicana. Su imagen, ojos grandes, mirada intensa, voz quebrada en el momento justo, definió el tono de las telenovelas entre los años 80 y 2000. Desde La Fiera hasta La Madrastra, pasando por Simplemente María, Ruffo construyó una galería de personajes femeninos complejos, fuertes pero vulnerables, valientes pero heridos, amantes pero dignos. En cada papel, Victoria no solo interpretaba, vivía. Su talento no era técnico, era visceral. Cada lágrima era real, cada gesto tenía historia. Los críticos la llamaron la reina del melodrama, y aunque el título parecía un cliché, en su caso era una verdad. Nadie supo transmitir el sufrimiento con tanta elegancia, ni el amor con tanta honestidad. Victoria no actuaba, decía un director. Ella se desnudaba frente a la cámara. Su presencia cambió la forma de hacer telenovelas. A través de sus personajes, las mujeres mexicanas encontraron una voz. En una sociedad que las quería sumisas, Ruffo mostró que se podía ser fuerte sin perder la ternura, que se podía llorar sin dejar de luchar. Las mujeres se reconocían en mí. Ha dicho: yo solo contaba sus historias con mi rostro, la actriz que desafió el tiempo. El secreto de su longevidad artística radica en algo simple y a la vez profundo: su autenticidad. Mientras otras actrices sucumbían al culto de la juventud, Victoria aceptó el paso del tiempo con dignidad. El público no me quiere por mi edad, sino por mi verdad, declaró una vez. Y tenía razón. Cuando apareció con canas en una sesión de fotos, las redes se inundaron de comentarios. Sigue siendo hermosa. Así queremos verla natural. Esa reacción fue el reflejo de lo que siempre representó: la mujer real, no la muñeca de porcelana. En una industria obsesionada con la perfección, Ruffo se permitió envejecer. Y al hacerlo, dio a las mujeres un ejemplo de libertad. Quise mostrar que el tiempo no es un enemigo, sino un aliado. Gracias a los años, soy más sabia, más paciente, más yo. Sus interpretaciones más recientes, cargadas de matices y silencios, revelan una actriz más introspectiva. Ya no necesita gritar para transmitir dolor. Le basta con una mirada. Esa madurez escénica es el resultado de una vida vivida intensamente, dentro y fuera del plató. El eco de una generación. El fenómeno Victoria Ruffo no se limita a México. En Colombia, Perú, Chile, Argentina y hasta en Filipinas, su nombre se asocia con una época de oro de la televisión latinoamericana. En ferias, mercados y estaciones de autobuses, los rostros de sus personajes siguen decorando pósters, camisetas, tazas. Es un ícono popular y al mismo tiempo una figura de respeto cultural. Su influencia trascendió el género. Directoras jóvenes han confesado que se inspiraron en sus interpretaciones para escribir guiones con protagonistas femeninas más humanas. Ruffo nos enseñó que las mujeres en pantalla podían tener contradicciones, que podían ser fuertes y débiles al mismo tiempo, dijo una guionista peruana. En universidades, sus telenovelas se estudian como fenómenos sociológicos. Los expertos analizan cómo sus personajes reflejaron los cambios en el rol de la mujer latinoamericana, del silencio a la palabra, de la dependencia a la autonomía. Victoria Ruffo es patrimonio emocional de América Latina, escribió una crítica argentina.
Nos enseñó a llorar con dignidad y a amar sin miedo. Y paradójicamente, esa trascendencia la encontró sin buscarla. Nunca planeé ser un símbolo. Solo quise ser honesta en lo que hacía, dice ella con humildad. La batalla con el tiempo y los prejuicios. Como toda figura pública, Ruffo también enfrentó críticas. Algunos la acusaron de exagerada, otros de anticuada. Pero esas críticas nunca la desviaron de su camino. El melodrama es parte de nuestra identidad, respondía ella. Lo que para algunos es exceso, para nosotros es pasión. Defendió el género con la misma fuerza con que defendió sus personajes. Para ella, el melodrama no era un simple entretenimiento, sino un espejo emocional de la sociedad. El drama nos permite llorar lo que no lloramos en casa. Es una catarsis colectiva. Y tenía razón. En un continente marcado por desigualdades, injusticias y heridas familiares, las telenovelas de Ruffo ofrecían algo más que lágrimas. Ofrecían esperanza. Cada historia mía tenía una enseñanza, que el amor, la fe o la justicia pueden triunfar, aunque sea por un momento. A lo largo de su carrera, Victoria rompió prejuicios sin proponérselo. En una industria que idolatra la juventud, demostró que una mujer madura puede seguir siendo deseada, admirada y relevante. En un medio dominado por hombres, mantuvo el control de su imagen sin vender su intimidad. Y en una época de escándalos mediáticos, eligió la discreción como escudo. Mi silencio fue mi manera de resistir, declaró en una ocasión. No necesitaba gritar para que me escucharan. El espejo cultural. La figura de Victoria Ruffo también puede leerse como un símbolo del México contemporáneo. Un país que, como ella, ha tenido que llorar, resistir y reinventarse. Crecí viendo sus telenovelas, dijo una fan en una entrevista callejera. Cuando ella sufría, sentía que sufríamos todos. Pero siempre terminaba de pie. Por eso la quiero. Esa identificación emocional convirtió a Victoria en un arquetipo cultural. No solo representó a la mujer mexicana, sino a la mujer latinoamericana que lucha, que se levanta, que no se rinde. Las nuevas generaciones la redescubren a través de plataformas digitales. Sus escenas más icónicas se convierten en memes, pero también en homenajes. Al principio me daba risa verme en TikTok, admite. Luego entendí que era una forma de cariño. Significa que sigo viva en la memoria de la gente. Esa vigencia es rara. Pocos artistas logran trascender tanto tiempo sin perder autenticidad. Pero Ruffo lo hizo porque nunca dejó de ser una mujer del pueblo. Aunque viajó por el mundo y convivió con las élites del espectáculo, su corazón siempre perteneció a su público. Yo vengo de una familia sencilla. Todo lo que tengo se lo debo a la gente que me vio en su televisor, que creyó en mí. La lección del amor. Llegamos entonces a la esencia de su historia. El amor. A los 63 años, cuando pronunció la frase que inspiró este artículo. Él es el único que pudo hacerlo conmigo. La prensa quiso saber a quién se refería. Algunos pensaron que hablaba de su esposo, otros de un amor del pasado, otros de una experiencia espiritual. Pero quienes conocen su forma de hablar, saben que no hay una sola respuesta. En esa frase se esconde todo lo que ha vivido. Los amores que la hicieron soñar, los que la hicieron llorar, los que la transformaron. Él puede ser un hombre, pero también puede ser el amor mismo. Esa fuerza que la impulsó a crear, a resistir, a seguir creyendo. Cuando se le preguntó si volvería a enamorarse, respondió: «Ya estoy enamorada, no de alguien, sino de la vida». Esa respuesta resume toda una filosofía. El amor, para Victoria, ya no es un incendio que arrasa, sino una llama que ilumina. Antes confundía el amor con la pasión. Ahora sé que el amor verdadero es el que te deja tranquila, el que no te exige ser otra persona. Y quizá por eso su frase final tiene tanto poder, porque no habla de sumisión, sino de transformación. Él es el único que pudo hacerlo conmigo. Significa, tal vez, Él fue el único que me ayudó a ser quien soy.
el legado eterno. Hoy, cuando mira hacia atrás, Victoria Ruffo no ve una carrera perfecta ni una vida fácil. Ve una historia completa. Lo que me enorgullece no es haber sido famosa, sino haber sido auténtica. Sus colegas la llaman maestra, sus hijos la llaman mamá y su público simplemente nuestra reina. Esa triple identidad resume su grandeza. Su legado no es solo artístico, sino humano. Enseñó que la vulnerabilidad no es debilidad, que el perdón no se da al otro, sino a uno mismo, que el amor puede doler, pero también sanar, que la fama pasa, pero la dignidad permanece. En los foros, los técnicos aún recuerdan su trato amable. En los camerinos, las actrices jóvenes la citan como ejemplo. En los hogares, sus escenas siguen arrancando lágrimas. Y en la historia de la televisión latinoamericana, su nombre está grabado con letras doradas. La victoria del alma. Cuando cae la noche, Victoria Ruffo apaga el televisor y sale al balcón. El viento le mueve el cabello, y el cielo, teñido de violeta, parece recordarle los años pasados bajo los reflectores. Cierra los ojos y sonríe. No necesita más. Tiene a su familia, su paz y su verdad. Mucha gente me pregunta si me arrepiento de algo, dice. Solo de no haberme querido antes. Pero nunca es tarde. Hoy me quiero más que nunca. Mira una vieja foto de su juventud y murmura para sí misma: gracias por no rendirte. Gracias por amar incluso cuando dolía. Y así, sin cámaras, sin guión, sin público, Victoria Ruffo interpreta el papel más hermoso de su vida, el de una mujer libre. Porque, al final, la frase que tanto intrigó al mundo no era una confesión romántica, sino una declaración espiritual. Él es el único que pudo hacerlo conmigo. Y ese Él, comprendemos ahora, es el amor en todas sus formas, el amor humano, el divino, el propio. El amor que la rompió, la reconstruyó y, sobre todo, la hizo eterna.